en medio de su boda de lujo, mi exmillonario congeló al verme. No puedo creer lo que hizo. En aquel opulento banquete, la luz del sol brillaba sobre las copas de cristal, y el aroma de las flores exóticas llenaba el aire. Pero, de repente, todo se detuvo. Su mirada era de horror, como si hubiera visto un fantasma. El silencio era ensordecedor, y el murmullo de los invitados se desvaneció en un instante. Era mi ex, el hombre que había roto mi corazón y que ahora estaba a punto de sellar su destino nupcial. Cada línea de su rostro mostraba confusión y temor, como si el pasado hubiera decidido hacer una aparición inesperada en su día de gloria. Los rostros a mi alrededor se volvieron hacia mí, sus ojos llenos de asombro y preguntas. No era para menos. Yo había decidido asistir a esa boda sin avisar a nadie. Había pasado demasiado tiempo tratando de olvidar, pero mi corazón latía a 1000 por hora, cada pulso resonando con recuerdos de nuestra intensa historia. La verdad es que esa boda me había llegado como un puñetazo en el estómago. Mi plan era simple, dejarlo ir, por fin. Pero ahí estaba, en el centro del caos, sintiendo que el aire me faltaba. Me miraba como si hubiera vuelto del más allá, y el escalofrío que recorría mi espalda me hizo preguntarme si realmente lo había hecho. La música, que antes era motivo de celebración, se tornó en un eco lejano. Había risas y murmullos nerviosos. Algunos se tapaban la boca, otros cuchicheaban entre ellos. En mi interior, la adrenalina subía, y una mezcla de miedo y emoción me dejaba sin aliento. ¿Qué haría él ahora? ¿Actuaría como si nada hubiera pasado? Su novia, una belleza extraordinaria, parecía ajena al melodrama que se estaba desatando. Las miradas de desprecio y curiosidad se dirigieron hacia mí, y no podía evitar sentirme como una intrusa en una historia que ya no era mía. Todo se volvía cada vez más surrealista, pero en medio de todo este caos, había una voz que resonaba en mi mente. Este era el momento para reconquistar lo que había perdido, o sería mejor huir lejos de este circo emocional. Mientras la confusión llenaba la sala, una idea brillante iluminó mi mente. Quizás, esta sería la oportunidad perfecta para demostrarle que aún podía dejarlo sin palabras. La tensión crecía a mi alrededor. ¿Qué sucedería? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, así que conectemos. Mientras las palabras resonaban en mi mente, mis ojos se encontraron de nuevo con su mirada helada. Estaba a punto de tomar una decisión que marcaría el rumbo de nuestras vidas. ¿Me atrevería a acercarme y romper el hielo de ese momento? La pregunta pendía en el aire como una espada afilada. Mientras el clamor de la fiesta se desvanecía, una sombra parecida a un recuerdo nostálgico se dibujaba en su rostro. ¿Podría todavía haber amor escondido bajo su frialdad? O quizás solo había un deseo de venganza en el aire. La multitud se partió cuando me di un paso hacia adelante. La respiración se hizo casi palpable. Con cada paso que daba, el eco de mis tacones resonaba en el silencio como un tambor desgarrador, marcando el compás de una sinfonía trágica. Su mirada, helada y llena de sorpresa, me hizo dudar por un instante. ¿Realmente quería hacer esto? La sala alrededor de nosotros pareció desvanecerse y el mundo exterior se redujo a solo él y yo, en un único instante congelado. Sus labios se movieron, pero ninguno de nosotros pronunció una palabra. Solo el sonido de mi respiración entrecortada rompía el silencio, mientras me acercaba, entre miradas inquisitivas y susurros llenos de morbo que atrapaban a los demás convidados como si fueran mariposas en una telaraña. Cada paso me acercaba a ese abismo apremiante entre el pasado y el futuro. Ella, su prometida, observaba con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados, desafiando mi presencia con una intensidad que ardía en el aire. El tiempo parecía distorsionarse al moverme hacia mi destino, y el sabor amargo del resentimiento se mezclaba con el dulce recuerdo de lo que una vez compartimos. Era un golpe de nostalgia que amenazaba con desbordar mis emociones. Finalmente, llegué frente a él.
Su expresión cambió levemente, el horror inicial se había tornado en sorpresa y, quizás, en algo más profundo. ¿Era tristeza lo que se filtraba en sus ojos? El dulce refugio de los recuerdos me atrajo y este impulso me llevó a enfrentar lo inevitable. Hola, logré articular, notando la temblorosa vibración de mi voz en la vastedad de aquel salón lleno de gente. Era una palabra simple, una apertura olvidada entre nosotros. La multitud contuvo su aliento. Como si el más pequeño de los gestos tuviera el poder de desencadenar una tormenta, en ese instante, él se acercó, la confusión reflejándose en su rostro. No era el crío arrogante que recordaba, sino un hombre visiblemente alterado. Su infinidad de emociones se evidenció cuando mi mirada buscó la suya. Todo lo que había deseado en nuestra relación golpeó con fuerza. Amor, rabia, anhelo. Era una danza entre dos almas atrapadas entre lo que fue y lo que podría ser, pero antes de que pudiésemos profundizar en esa conexión, la feroz prometida intervino. Su voz cortante resonó, ¿qué haces aquí? Como un contrato no verbal, era un recordatorio brutal de que yo era una intrusa, y aún así, el fuego en mi pecho gritaba que tenía que responder. Como si dicha presencia invadiera su reino, la rabia marcaba cada sílaba. Vine a ver si existía una oportunidad para hablar, balbuceé, sintiendo como varias miradas curiosas se dirigían a mí, expectantes. La tensión crecía como un volcán a punto de erupcionar, cada palabra un paso más hacia el conflicto, él, visiblemente luchando entre dos fuerzas, a punto de tomar partido. Pero antes de que pudiera reaccionar, la novia estalló en un torrente de palabras. No tienes ningún derecho aquí. Estás arruinando el día más importante de nuestras vidas. El reproche, como un puñal, me atravesó profundamente, haciéndome tambalear. Una voz interior clamaba por que me retirara del escenario, pero en lugar de eso, sentí que el coraje me llenaba. Con una determinación renovada, decidí que no dejaría que este fuera solo un momento de vergüenza. En lugar de eso, me llenaría de valor y pelearía por mi verdad. Escucha. Tal vez te pido demasiado, pero este día no solo es tuyo. Su vida no solo es tuya, exclamé, dejando que mi voz resonara fuerte. Pero mientras hablaba, un rayo de desesperación cruzó su mirada, y en ese segmento de tiempo, comprendí que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. La multitud se agolpaba más cerca, como espectáculos de una batalla emocional que no podían perderse. Él, finalmente, respiró hondo y se armó de valor. La decisión estaba a punto de salir de sus labios, y yo contuve la respiración, el mundo giraba a nuestro alrededor, y todo estaba por cambiar. 5 segundos. Eso era todo lo que tenía para desatar la verdad. ¿Qué nuevo camino se abriría? ¿Tendría la fuerza para afrontar lo que él realmente deseaba? Todo dependería de su próximo movimiento. El pasado no podía quedar sepultado, y la escritura de nuestro futuro estaba por comenzar de nuevo. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La multitud esperaba, ansiosa por ver cómo se desarrollaba la escena que se desenvolvía frente a sus ojos. Mis palpitaciones resonaban en mis oídos, un tamborileo que me recordaba lo arriesgado que era este momento. Él me miró, y en su rostro brilló una mezcla de confusión y terror, como si acabara de ver un fantasma en medio de una celebración. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sus palabras un hilo de voz que apenas atravesó el murmullo que nos rodeaba. Una gota de sudor se deslizó por mi espalda, sabía que el tiempo se estaba acabando y que este podría ser nuestro único instante. Yo solo quiero saber, si aún hay algo entre nosotros, respondí, cada palabra se sintió como un susurro tembloroso. La promesa de lo que una vez compartimos me envolvía, como un abrigo rasgado por el paso del tiempo. Pero su prometida no iba a dejar que esto fuera tan sencillo. Se cruzó de brazos, su energía explosiva llenando la sala al igual que su mirada con rabia. ¿Qué más vas a arruinar hoy? Ya es suficiente. Su tono era una mezcla de desprecio y miedo, regresándome a la cruda realidad. La tensión era palpable, como un resorte a punto de estallarse. La mirada de los demás aún se centraba en nosotros, y mientras él miraba a su prometida, vi un destello en sus ojos que hizo que mi corazón se desgarrara. No sabía si era amor, angustia o simplemente un deseo de huir de esta situación. Esto no es solo tu boda, insistí,
mi voz resonando con fuerza en el aire denso. Lo que tuvimos no se puede borrar con una invitación. Mi afirmación resonó, y el silencio se rompió con un murmullo entre los presentes. Algunos aplaudieron, otros susurraron en voz baja, y sentí como el juicio colectivo caía sobre mí, una pesa implacable que intentaba hundirme. Él se tensó, como si la batalla interna en su mente hubiera alcanzado el clímax. Su mirada balaceaba entre su prometida y yo, atrapado en un dilema emocional que parecía interminable. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el camino para salir no sería fácil. Lo que yo quería decirte. Comenzó, la voz se le fue desvaneciendo. Las palabras parecían una tormenta en su mente, luchando por salir, pero se veía claramente ido en sus pensamientos. La multitud se encontraba al borde de la catástrofe, completamente cautivada por el tira y afloja entre los tres. Un mesero pasó cerca de nosotros, la bandeja de copas de champán en su mano temblando, como símbolo de la fragilidad del momento. Sin previo aviso, uno de los vasos cayó y el sonido del cristal quebrándose resonó como un disparo, sacudiendo la sala. Todos giraron la cabeza hacia el ruido inesperado, pero la atención rápidamente regresó a nosotros. La atmósfera se congeló, la espera se convirtió en un aliento contenido. Por favor, dilo ya, grité sin saber si aún había esperanza. Él respiró hondo, el rostro pálido, culpable tal vez, y miró directamente a mis ojos. Justo cuando iba a desvelar su secreto, sonó un estruendo en la puerta. La multitud se volvió, ojos confundidos y bocas abiertas. La puerta de entrada era una sombra llena de misterio, y de ella emergió una figura familiar. El rostro que todos temían, la mujer que había estado ausente y que ahora desafiaba al destino. La promesa de la gravedad de la situación se intensificó, y la atmósfera se tornó aún más inquietante. ¿Quién se atreve a romper este momento?, demandó. La voz era de autoridad, y su mirada cortaba el aire como un cuchillo afilado. La persona que había regresado no era solo un espectador, era el eco de un pasado que había estado latente. El mundo temblaba a mi alrededor, y sabía que las revelaciones apenas comenzaban. ¿Qué secretos guardaba esta mujer que podrían destruirlo todo? El caos estaba a punto de desatarse, y la verdad finalmente iba a salir a la luz. El rostro de la mujer, imponente y familiar, se iluminó en la penumbra como un faro de tormenta. Mis piernas temblaron casi imperceptiblemente, pero mantuve la mandíbula firme, incapaz de mostrar debilidad frente a lo que podría ser el detonante de una tragedia. Ella avanzó un paso de forma decidida, sus ojos recorriendo los semblantes de la multitud antes de centrarse en mí. Luz, pronunció su nombre con un desdén cálido, como si cada sílaba fuera una puñalada que buscaba abrir viejas heridas. No pudo haber sido tan fácil deshacerse de mí. La tensión palpable se intensificó, convirtiendo a la sala en un polvorín listo para estallar. Él dio un paso atrás, su rostro ahora expresaba un horror absoluto, como si reconociera que su pasado lo acorralaba en el presente. No era solamente su prometida quien estaba a punto de perderlo, era el eco de sus propias decisiones pasadas que lo encadenaban a la realidad. ¿Por qué estás aquí?, logró articular, su voz temblando de incredulidad. Parecía que el mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo el espacio crucial de este enfrentamiento. Los murmullos de la multitud crecieron, el escándalo ya había empezado a arruinar el encanto de la boda de ensueño. No le des más vueltas. Es hora de que sepa la verdad, la mujer contestó, su tono firme y desprovisto de sentimientos. El silencio regresó de nuevo, como un cobertor pesado que aprieta el pecho. Mientras tanto, yo me sentía como una espectadora en una película de horror, incapaz de apartar la vista del desastre inminente. Las palabras de ella flotaban en el aire, se anclaban en la médula espinal de cada persona allí presente. ¿Qué verdad? Esa pregunta se repetía en cada rostro que se volvía hacia mí, y el miedo se apoderaba de mí a medida que las respuestas amenazaban con desbordarse. ¿Qué tienes que decirme que aún no sepa?, él respondió, frunciendo el ceño mientras un torrente de emociones atravesaba sus ojos. Ya no había espacio para la ambigüedad. La verdad, en toda su crudeza, había tomado aliento. Porque esos anillos no son solo símbolo de amor, sino también de los lazos oscuros que ambos esconden. Y sabes que yo no estoy dispuesta a dejar que eso se quede en el pasado. Su mirada era feroz, su determinación palpable,
El enfrentamiento estaba cobrando vida, las reacciones de la gente eran como estampidas del corazón. Algunos murmuraban palabras de apoyo, mientras que otros guardaban silencio en temor. Y ahí estaba yo, preguntándome qué papel me había sido asignado. De repente, sentí como si alguien me tambaleaba, y cuando volví a enfocar, vi como el rostro de ella se despejaba, y un rayo de alegría se colaba a través de su rabia. ¿No te parece gracioso que ambos ahora estemos aquí, dispuestos a chocar por un pasado que te ha perseguido? Comenzó a reír, la risa era irónica y dolorosa. Era el tipo de risa que resonaba con promesas no cumplidas. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y si ella sabía más de lo que decía? Un pálido rayo de luz iluminó el camino hacia nuevas revelaciones, y la atmósfera de la sala se volvió aún más esplendorosa, un magnetismo sombrío que mantenía a todos atónitos. Él se volvió hacia mí, buscando respuestas que no tenía y, por un segundo, me pareció que había algo en su mirada que indicaba que la verdad que había estado escondiendo era aún más complicada. «¡Cállate!», gritó, pero su voz no era de rabia, sino de desesperación, como si la verdad que le hubiera ocultado durante tanto tiempo amenazara con romperlo, y justo cuando la revelación estaba por desbordarse, ella levantó una mano, deteniéndonos. «Porque hay cosas que necesitamos discutir, y no puedo irme sin que sepas lo que revelará todos nuestros secretos». La sala se quedó en silencio absoluto, mientras una envoltura de intriga nos apresaba a todos. La posibilidad de un giro inesperado estaba en el aire, y el tiempo parecía moverse como miel espesa. Lo único seguro era que muy pronto, todos nos veríamos forzados a enfrentar la verdad. Sería un camino de liberación o la cuna de la destrucción. Las palabras de la mujer flotaron en el aire como un eco amenazante. La multitud, en su mayoría en estado de shock, parecía haberle robado el aliento, y la atmósfera estaba cargada de una electricidad palpable. Él, a punto de ser desnudado ante los ojos de todos, se tambaleó. «¿Qué secretos?», preguntó, su voz arrastrándose en un susurro tembloroso, mientras sus ojos se movían frenéticamente entre la mujer y mí. Algo dentro de él, un impulso primario de autoconservación, lo llevó a intentar cambiar el rumbo de la conversación. «No hay nada que ocultar. Solo sigue con la boda», gritó en un intento casi desesperado, en un tono que a nadie convenció. La fiesta, que apenas unos minutos antes celebraba el amor y la promesa, estaba ahora al borde del colapso emocional. La mirada de la mujer, afilada como un cuchillo, no se borró. «¿De verdad crees que puedes seguir así, como si nada hubiera pasado?», le preguntó con una voz escalofriante, cada palabra una aguja pinchando su confianza. «Tú sabes mejor que nadie que esta historia no se ha cerrado. Aún hay cuentas pendientes», levantó una mano, su apariencia era tan seria que pude ver las pequeñas venas en su frente palpitando. «Desde aquel día en que decidiste dejarme atrás, he estado buscando respuestas, pero ahora, aquí estoy. Enfrentándote». Los murmullos crecieron, vanos suspiros de una multitud que no sabía si correr o quedarse y ser testigo de la inminente tormenta. Durante un momento que se estiró como un chicle, solo se escuchó el fuerte latido de mi corazón, mientras mi mente daba vueltas, preguntándose si realmente ella era la causa de todo este dramático enfrentamiento. «¿Cuál es la verdad?». Esta vez, la voz de él era un crujido lleno de desesperación. «Dímelo ahora, Luz». No hay vuelta atrás. Sin soltarme de su mirada, la mujer dio un paso hacia él. «La verdad comienza en el momento en el que decidiste traicionar ese vínculo que juraste proteger. Las decisiones que creíste sin importancia han encadenado nuestras vidas por siempre. Y no soy solo yo quien sufriría las consecuencias de tu elección». El sudor perlaba sus sienes, y podía verlo luchar entre la negación y la aceptación. Las luces de la sala encendían partes de su rostro, mostrando la palidez que ahora lo consumía. «¿Y si la verdad es más oscura de lo que imaginas?». Su voz tembló, aunque intencionalmente bajo, el eco alcanzó cada rincón del espacio. Aquel fue un golpe que resonó tanto dentro de él como en el resto de los presentes. Alguien dejó caer un vaso, el sonido del cristal quebrándose rompió el silencio, como si el mundo todo alrededor comenzara a desmoronarse en fragmentos. «¿Qué quieres decir con eso?». Ahora él casi suplicaba, un hombre a la deriva en un mar de revelaciones que amenazaban con ahogarlo. «Que tú no eres quien creías ser. Ni lo que aparentabas amar.
El aire en la sala se volvió más denso al unísono. Un escalofrío recorrió mi espalda al captar la esencia de su declaración. ¿Qué secretos escondía él? ¿Quién era realmente aquel que estaba a punto de ser desnudado ante la historia de amor pública? La atención de las miradas se centró en mí, y el calor de ser el centro del abismo emocional se volvió casi insoportable. Con cada palabra que salía de los labios de la mujer, la red de complicidad que había sujeto a esa combinación de vida se deshilachaba. Y entonces, con voz clara pero temeraria, ella lanzó el último golpe: tu padre está vivo. El silencio se adueñó de la sala, cada rostro detenía su respiración, y mi mente giró como una noria. Todos allí, de la novia a los invitados, estaban a la espera de una nueva revelación, un nuevo secreto al descubierto que podría cambiarlo todo, y el futuro era incierto. Mientras el aire temblaba con una nueva angustia, entendí que este enfrentamiento estaba lejos de terminar. ¿Quién realmente era el hombre al que todos creían conocer? Y sobre todo, ¿qué consecuencias traería consigo la verdad de un padre olvidado en un día que ya era un desastre, con la incertidumbre? Como telón de fondo, me preparé para enfrentar la próxima ola de sorpresas que amenazaban con romperlo todo. El momento se detuvo, el aire pesado provocaba un nudo en la garganta de cada persona presente. Cada par de ojos se dirigía inevitablemente hacia él, el hombre que se tambaleaba ante la revelación que grabaría este día en sus mentes para siempre. La mirada de Luz, fría y penetrante, brillaba con la determinación de alguien que había estado lidiando con una tormenta interna durante demasiado tiempo. ¿Vivo? ¿Cómo es posible? La incredulidad en su voz se transformó rápidamente en un grito de desesperación, una mezcla entre rabia y confusión. La multitud se acercó un poco más, ansiosa por absorber cada detalle de este drama que tocaba la fibra más profunda de sus corazones. Luz, que había logrado atraer toda la atención sobre ella, dio un paso adelante, su voz resonando aún más fuerte que antes. Lo que te dije no es solo un vacío, es la verdad surgiendo desde lo más oscuro de tu vida. Estos años de silencio, de secretos, aumentan la tormenta de tu desgracia. Él trató de controlar sus emociones. Su rostro, en un lienzo de colores pálidos, reflejaba una lucha interna. Los murmullos en la sala se intensificaron. ¿Qué más has escondido?, repitió alguien en la multitud, haciendo eco de la inquietud general. Sin pensar en las consecuencias, él tomó una profunda bocanada de aire y se armó de valor. No puedo aceptar esto. Lo que dices es una locura. Su voz, aunque firme, mostraba una grieta que amenazaba con romper sus defensas. Mientras tanto, la novia, que hasta ahora había observado en estado de shock, comenzó a caminar lentamente hacia el frente de la escena, su rostro marcado por una mezcla de confusión y traición. ¿Quién eres tú para venir aquí a destrozar esto? No tienes idea de lo que significa amar a alguien, pronunció con un tono de desprecio que resonó en el aire frío. No tienes ni idea de lo que ha pasado, contestó Luz, enfadada. Tú no eres la única aquí en lucha. Él ha jugado con nuestras vidas. Cada palabra escupida con ferocidad, provocando un momento que vibraba con tensión. El hombre, atrapado entre dos mujeres que representaban su pasado y su futuro, se sintió como un barco zarandeado por olas implacables. En un giro inesperado, se dio la vuelta, buscando la salida, intentando escapar de la tormenta que se avecinaba. Pero la cosa no hizo más que empeorar. Espera. ¿Ya te has olvidado de la promesa que hiciste ante todos nosotros?, gritó Luz, mientras su voz se hacía más desgarradora. Los ojos de la multitud, antes llenos de curiosidad, ahora mostraban compasión. Nadie podía moverse, como si estuvieran atrapados en la red de sus propias emociones. La novia, con lágrimas que brillaban en sus mejillas, comenzó a entender la magnitud de lo que él había ocultado. ¿Son esos los secretos que mencionabas? ¿La traición hacia mí y también hacia ella? Su voz quebrándose, cada palabra cargada de un dolor profundo, él se detuvo en seco. De repente, el ruido de la multitud se desvaneció, y todo se detuvo, excepto el sonido de su respiración entrecortada. En un acto de desesperación, se volvió hacia Luz. ¿Qué quieres de mí entonces? Usarás esto como un arma contra mí, ¿verdad? Cada palabra un reflejo de su ansiedad creciente. Quiero que enfrentes la verdad, respondió ella sin dudar. Quiero que reconozcas quién eres realmente. Porque tú, como yo,
eres parte de un rompecabezas que todavía no hemos completado. La tensión era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. El aire se espesaba con el miedo y la confusión mientras revelaciones ocultas continuaban empujándolo hacia el abismo. En ese momento, un estruendo quebró el silencio absoluto. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. «Papá», gritaron unas voces infantiles al unísono, y todos los rostros se volvieron hacia la entrada, con la esperanza de que esto pudiera ser un alivio a toda esta tormenta. Pero lo que todos no sabían es que este nuevo horizonte traía consigo más secretos. ¿Quién realmente estaba tras la puerta? La verdad, oculta hasta ese instante, estaba a punto de salir a la luz. La pregunta en el aire quedó flotando. ¿Quién más estaba dispuesto a reclamar su lugar en esta historia llena de traiciones y revelaciones? El rostro de todos se iluminó con la sorpresa y el horror, absorbidos por la imagen de dos pequeños niños, sosteniendo un par de globos de colores, que interrumpían el caos. Detrás de ellos, una figura familiar, que hacía tiempo había sido casi un fantasma en la vida del hombre. La madre de los niños, ella misma un destello de misterio, se hizo visible. Su figura se recortaba contra la luz brillante del acceso. «¿Qué hacen aquí?», murmuró él, más para sí mismo que para los demás, su voz temblorosa y desorientada. El eco de sus palabras resonó en la atmósfera cargada de tensión. Los dos niños, ajenos a la gravedad del ambiente, corrieron hacia su padre. «Papá, papá. Mami dice que tenemos que hablar contigo». Las palabras inocentes de los pequeños parecían un golpe helado, rompiendo la burbuja de calamidad que envolvía el lugar. La novia, paralizada, quedó contemplando la escena, la ira en su mirada ahora mezclada con una creciente incertidumbre. Luz, sin embargo, no retrocedió. Sus ojos se fijaron en la mujer que había aparecido, sus labios apretándose en una línea delgada mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. «¿De verdad pensaste que podrías esconder esto para siempre?», preguntó con una valentía renovada. Fue entonces cuando la madre de los niños, una mujer de cabello oscuro y con una mirada desafiante, habló, su voz resonando con una fuerza que dejaba claro que no iba a ser ignorada. «No he venido a causar problemas, pero el tiempo se acabó. Los niños necesitan saber quién es su padre realmente». Las palabras cayeron en el aire como un rayo. Él se giró de nuevo hacia Luz, pidiéndole respuestas que no tenía. «¿Tú sabías de ellos?», le preguntó, su tono pasando de la furia a la vulnerabilidad. La multitud presenciaba en un silencio tenso, cada corazón latiendo con incertidumbre. «Sabía que había algo en tu pasado que no habías enfrentado». «Pero no sabía de su existencia hasta este momento», respondió Luz, su voz casi desgarrada. «Lo que se supone que iba a ser un día de celebración se ha convertido en un desfile de secretos». La madre de los niños avanzó hacia él, su mirada cargada de promesas no cumplidas. «Los niños merecen respuestas. Ellos no son producto de tu olvido, ni de tus pecados ocultos. Son parte de ti». Y mientras decía esto, la multitud se parecía a una ola, buscando comprender la magnitud de la historia. «¿Cómo pudiste callar esto?». Un grito rompió el silencio, y la novia, con lágrimas deslizándose por su rostro, añadió, «¿Cómo has podido esconder a tus hijos? ¿En serio pensaste que el pasado no volvería a atormentarte?». Él retrocedió, la realidad finalmente comenzando a tomar forma. Había construido una burbuja dorada a su alrededor, y ahora la estaba viendo estallar, cada fragmento brillando con la cruda verdad de su traición. Se encontraba en medio de un torbellino que nunca imaginó, con los ojos de la multitud pesando sobre él más que nunca. «¿Por qué te fuiste?», susurró uno de los pequeños, mirándolo a los ojos, y la fragilidad de aquello lo atravesó como una lanza. No pudo responder. La multitud observó en espera de una reacción, de un gesto que marcara el destino de todos, pero él estaba paralizado, atrapado en un laberinto de sus propios fallos. Luz se acercó, aún con el fuego de sus palabras anteriores ardiendo en su interior. «Este es el momento de levantarte, de reconocer que no solo has herido a los que amas, sino a ti mismo. Una vida entera construida sobre mentiras no puede seguir adelante». La fusión de emociones se sentía como un viaje en una montaña rusa a punto de descarrilarse, y aún así, el tiempo parecía detenerse de nuevo. Todos esperaban lo que él diría a continuación, cargado de vidas intersecadas que clamaban por respuestas, y mientras él abría la boca, las puertas de la verdad se agitaron nuevamente.
¿Y si no soy el único que ha estado escondiendo secretos?, murmuró, sus palabras cortando el aire con un nuevo viento de inquietud. La respuesta podría cambiarlo todo, la atmósfera estaba electrificada, y una nueva revelación estaba lista para surgir. El murmullo de la multitud se convirtió en un río de susurros ansiosos, el aire cargado de expectación y temor. Él se encontraba en un abismo, una caída libre en la que cada parpadeo era un viaje hacia el fondo de sus propios secretos. Luz lo miraba fijamente, sus ojos eran dos océanos, donde la preocupación y la ira se entrelazaban en olas furiosas. «No puedes hacer esto», gritó su novia, su voz quebrándose en la soledad de la revelación. Las manos de los dos niños, aún sosteniendo los globos, parecían temblar, desafiando la gravedad de su existencia. Él cerró los ojos un segundo, el dolor de recordar lo que había perdido se intensificó como un martillo contra su pecho. ¿Por qué, de todas las veces, ahora? La voz de la madre se batía contra la revelación, profundamente herida, pero aún imponente. Tú decidiste ser un fantasma para ellos. Él dio un paso atrás y sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Las miradas de la multitud se clavan en él, acusatorias y llenas de compasión. Era todo un enorme teatro de horror, en el que se convertía en el villano de su propia historia. Mis errores no definen quién soy ahora, balbuceó, intentando encontrar el hilo de una defensa, algo que salvara lo que quedaba de su dignidad. Lo que había era complicado. Con cada palabra, su voz se desgastaba, como un hilo deshilachado que amenazaba con romperse. Complicado, estalló Luz, su tono crudo como un cuchillo. Complicado es lo que siento al descubrir que el hombre con el que he soñado, también ha sido un padre ausente. La rabia y la tristeza se estaban convirtiendo en un torrente, arrastrando consigo la última esperanza de entenderlo. Los niños se miraron entre sí, confusos, incapaces de captar la magnitud del conflicto que estaban en el centro. «Mamá, queremos ir a casa», exclamó uno de ellos, el miedo de desarmar su inocencia resonando en el clamor de la multitud. «No pueden irse», gritó la madre, extendiendo un brazo para atrapar a los niños, su expresión volviéndose más feroz. «No puedes mantenerlos fuera de tu vida, el tiempo se acabó». Las palabras tenían un peso, un contexto que podría cambiar radicalmente lo que creían saber. De repente, algo cambió en el ambiente. Una sombra de incertidumbre se cernía sobre la multitud cuando él, con un sudor frío recorriendo su frente, recordó una conversación de hace años. Una manera en la que su propia historia podía entrelazarse con un pasado que nunca imaginó. Ella sabía. Sabía lo de los niños, murmuró. Supo que su mente estaba atrapada entre la verdad y la dolorosa realidad que debía enfrentar. Los globos de los niños flotaban suavemente, un símbolo de la esperanza que parecía tan distante. ¿Quién, amor? ¿Quién sabía?, preguntó Luz, la voz ahora un susurro lleno de miedo. En su mirada había una mezcla de desafío, pero también de preocupación. Mi madre. Ella mencionó algo sobre una familia que jamás conocí, él respondió, su corazón golpeando con fuerza. De cosas ocultas que podrían arruinarlo todo. Justo en ese instante, la figura de la madre de los niños se estiró hacia él. ¿Tú sabías de la familia que nunca reconociste? Oh, esto es solo el principio. La advertencia en sus ojos era aterradora. El ruido se tornó un murmullo ensordecedor, mientras su mente se lanzaba a recordar fragmentos de historias familiares que estaban enterradas en un pasado que pensó olvidado. ¿Cómo había llegado tan lejos sin enfrentar la verdad? ¿Qué más hay, entonces?, preguntó Luz, angustiada por las implicaciones de lo que se acercaba. ¿Qué más escondes? Como una tormenta a punto de desatarse, el peso de las revelaciones estaba a punto de volverse una avalancha, y cada palabra no pronunciada se convertía en un ladrillo más en un muro que se desmoronaría. Así, la pregunta que resonó entre ellos fue clara y escalofriante. ¿Quién más resonaba en el eco de su historia? ¿Y qué secretos aún tenían el poder de alterar sus vidas para siempre? El silencio fue una carga pesada, y una nueva verdad inquietante acechaba. Dispuesta a salir a la luz. La señal de su teléfono vibró con insistencia en su bolsillo, un estruendo ensordecedor en medio del aturdido murmullos de la multitud. Él luchó por mantenerse en pie, un prisionero de sus propias decisiones.
La mirada de Luz lo atravesaba como un rayo, y ese temblor en la voz de la madre de los niños resonaba en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Lo sabías? Tenías que decírmelo. La indignación en la voz de Luz era casi palpable, y él sintió que su pecho se encogía bajo la carga de la culpa. Flexionó sus manos, intentando hallar valor en la presión de sus palmas. No es tan sencillo, exclamó, sintiendo que cada palabra le costaba más. Lo supe hace años, pero no me atrevería a entrar en sus vidas y luego, bueno, pasó lo que pasó y sus frases se desvanecieron en un susurro ininteligible, mientras las miradas alrededor empezaban a transformarse en verdaderas dagas. Los niños, a su lado, permanecían en silencio, su inocencia casi dolía. Cada respiro que tomaba su madre era un grito silenciado. ¿Y si te hubieses arriesgado? ¿Y si hubieses luchado? Su madre le lanzó una mirada que mezclaba el rechazo con la desesperación. Te deshiciste de ellos. ¿Te parecía más seguro ser solo un fantasma, un extraño? Él sintió que el aire se le escapaba. En ese instante, la multitud pareció inclinarse hacia adelante, como si anhelara una respuesta, un desenlace que nunca imaginó. En el fondo de ese silencio ardiente, comprendió que el tiempo se había convertido en su más feroz enemigo. Su mente se apresuró a deshilachar pedazos del pasado, buscando la fuente de todo lo que había ignorado y enterrado. Cuando vine aquí para casarme, pensé que había dejado todo atrás por fin, murmuró. Pero este lugar me ató a recuerdos que prefería olvidar. Al pronunciar esas palabras, el murmullo de la multitud se transformó en un murmullo indistinto, apenas un susurro en el aire que le rodeaba, y de repente, un grito estridente cortó la tensión. ¡Mamá! Los niños estaban a punto de llorar, sus globos estaban empezando a desinflarse. Él se sintió arrastrado hacia el abismo de su impotencia. Por favor, no los asustes más, imploró, extendiendo sus manos ante ellos como si pudiera proteger su inocencia del caos que los rodeaba. ¿Y si no tengo la respuesta? Una pregunta flotó en el aire, lanzada por él mismo como un último intento por salvar lo que le quedaba. ¿Y si lo que no se podría destruirnos a todos? Luz abría y cerraba los ojos, su expresión una máscara de vacilación y furia. ¿Quién eres ahora? No eres el hombre que creía conocer. Su voz se quebró y sintió que se adentraba en un terreno peligroso, una caída libre sin red de seguridad. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando recordó un nombre, uno enterrado en su memoria como un secreto. Espera un momento. Debo hablar con ella. La idea era tan absurda como aterradora. El peso de su madre, con sus advertencias, regresaba a su mente. ¿Con quién?, preguntó Luz, la incredulidad y la desesperación mezclándose en su voz. Fue como encender un fuego en la maleza seca, una chispa que podría desencadenar una explosión. Clarisa susurró, y su voz se detuvo, como si un velo de lágrima envolviera su garganta. En ese instante, el murmullo de la multitud se desvaneció por completo, dejando solo la palpitante amenaza de lo que vendría a continuación. Luz dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. ¿Con Clarisa? ¿La hermana que abandonaste? La revelación pendió entre ellos como una espada afilada. Él sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. En un instante, el pavor se apoderó de su ser. El secreto más oscuro, una arruga del pasado, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Su mirada encontró la de la madre de los niños, ahora más feroz que antes. Si Clarisa es parte de esta historia, solo esperarás más dolor. ¿De verdad estás listo para descubrir los secretos que puede esconder? Y en ese momento, la avalancha de revelaciones comenzó a moverse, y la única respuesta se deslizó por sus labios, temblorosa. ¿Y si perdiera a todos por esto? La pregunta resonó, elevando más que el aire un nuevo ecosistema de temor, y ante la multitud expectante, la historia aún no contada amenazaba con estallar. Un instante de silencio se apoderó del ambiente, ese tipo de silencio en el que se da cuenta de que ha cruzado un umbral. El futuro se oscurecía, y justo cuando el caos parecía inminente, su teléfono sonó nuevamente, revelando un mensaje que podría cambiar todo. ¿Sería el final de su sufrimiento o el principio de una tormenta aún más devastadora? El caos que invadía la sala se transformó rápidamente en expectativa tensa cuando él levantó el teléfono y miró la pantalla. Su corazón golpeaba en su pecho como un tambor de guerra.
El mensaje que había recibido era de un número desconocido, pero una sola palabra llamó su atención. Urgente. La presión del momento se volvió tangible. La sala parecía contener el aliento. Las miradas curiosas de los invitados se concentraron en él, esperando su reacción. En su mente, una tormenta de dudas y recuerdos palpitaba. ¿Este mensaje traería respuestas o condenas? Con el aliento entrecortado, abrió el mensaje y comenzó a leer. Cada palabra resonaba más fuerte que cualquier grito en ese mar de desconcierto. Los secretos no son solo tuyos. Clarissa está en peligro. Necesitas decidir pronto. Aquellas palabras lo sacudieron hasta lo más profundo de su ser. La amenaza implícita y el temor por su hermana gemela lo atravesaron como una corriente eléctrica. Era momento de tomar una decisión. Su pasado se devolvía en un remolino, arrojándolo al centro de una realidad que nunca había querido aceptar. ¿Qué dice?, preguntó Luz, su voz vibrando con preocupación y un toque de rabia. Él levantó la mirada, los ojos llenos de determinación. Debo irme. Debo saber qué está pasando con mi hermana. Ella no es solo parte de esto, es el hilo que conecta todas nuestras historias. Sus palabras salieron con tanta claridad que los murmullos cesaron. Luz frunció el ceño, luchando contra el sentimiento de abandono que la invadía. No puedes dejar esto así. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro futuro? Su voz tembló, había bajado la guardia, cada palabra un tirón en su corazón. Pero el recuerdo de Clarissa, creando sombras en su mente, lo hizo más fuerte. Era el momento de enfrentar no solo los secretos, sino las decisiones que había dejado arrinconadas. Si no enfrento lo que pasó con ella, nunca podré avanzar, respondió, su voz firme. Las miradas a su alrededor lo evaluaban, no había vuelta atrás. En ese instante, la novia soltó un suspiro que evocó dolor y decepción. ¿Crees que después de hoy podrá haber un futuro entre nosotros?, cuestionó, dejando caer las palabras como una balanza de justicia. Tal vez no haya un futuro para nosotros si continúo huyendo de mi pasado, dijo, sintiendo el peso de cada palabra. La verdad era que la carga de los secretos nunca podría desaparecer, solo se podría compartir. Sin embargo, antes de dar un paso hacia la puerta, la madre de los niños interrumpió. No puedes dejarlo todo atrás. Eso es lo que más duele. No es solo tu vida la que se encuentra en juego. Su mirada lo atravesó como un relámpago. Él sabía que se refería a los pequeños, que sin comprender, estaban ahí, esperando su guía. Las palabras de ella calaron hondo, convirtiéndose en una piedra en su corazón. Se volvió hacia los niños, que lo miraban con ojos grandes y llenos de preguntas. Lo siento. Lo siento mucho. Prometo volver. Prometo que todo estará bien, les aseguró, aunque consciente de que era una promesa frágil. La multitud se quedó en un silencio pesado, la verdad revelada comenzaba a asentarse. Fue un momento raro, uno donde todos parecían entender que la historia solo estaba comenzando. Luz lo observó con una mezcla de miedo y respeto. Entonces, ve. Pero cuando regreses, necesitarás enfrentar la realidad de todo lo que hemos compartido y lo que todavía podemos construir. Antes de salir, él se giró por última vez. No puedo hacer esto sin entender quién soy. No puedo cargar con el peso de la verdad si no reconozco lo que he hecho mal con todos ustedes, expresó, los ojos de la multitud brillando con algo cercano a la comprensión, y así, con ese último vistazo, se adentró en el mundo fuera de esa sala, listo para enfrentar a su historia, a su hermana, y a todos los secretos que llevaban tanto tiempo ocultos. Cada paso lo acercaba a su verdad, y, aunque el futuro era incierto, al menos había tomado la decisión de enfrentarlo. El camino estaba lleno de espinas, pero su corazón resonaba con un nuevo sentido de propósito. La revelación de su padre y el eco de la traición resonaban todavía, pero una pequeña chispa de esperanza iluminaba el camino. La sala quedó en un murmullo, las emociones a una flor de piel, el eco de lo ocurrido reverberando por cada rincón. Luz giró hacia la multitud, sintiendo la necesidad de conectar. Todo lo que hemos vivido nos define, pero no debemos permitir que nos encierre. Ahora es el momento de seguir adelante. Un susurro de acuerdo recorrió la sala, y cada uno comenzó a hacer frente a sus propios demonios, sintiendo que la comunidad que habían creado debía ser su puerto en medio de la tormenta. Mientras él se alejaba, un nuevo comienzo se alzaba, y aunque el camino a seguir no sería fácil,
había decidido enfrentarlo. La historia aún no había terminado, no todo estaba perdido y, sobre todo, había una oportunidad de reconstruir lo roto, y así, bajo la luz del sol poniente, un capítulo se cerró, permitiendo que otro comenzara. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta aventura. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para ayudar con el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no te olvides de compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble conclusión. Tu apoyo es crucial, y necesitamos saber que estás con nosotros.